Hola a todos, Lincoln al habla. Supongo que ya sabrán que Halloween es una época rara, niños que quieren ser fantasmas o demonios, pasan cosas inapropiadas en televisión, como el metraje que están a punto de ver a continuación, el cual es tan perturbador que dejará a más de uno con pesadillas y... Ok, no sé a quién engaño. Ya estamos en diciembre y esto no suena tan bien con Loquendo, solo pongan la intro normal. Pues sé que no le atine a la fecha, pero el punto es que ya con anterioridad les he comentado un poco que Halloween es una época importante para mí, y gran parte de mi gusto por la festividad surge de que año con año he tenido el hábito de ir maratoneándome los múltiples especiales temáticos de la época. Y bueno, entre esos especiales por lejos uno de mis tropos favoritos es sin duda el de las historias antológicas. Es que man, yo creo en la supremacía de las historias antológicas. Ya como sabrán, el año pasado les hablé de un show más y cómo hizo un buen trabajo con sus historias de terror del parque, pero ciertamente hay otras series que también han hecho un buen trabajo en este apartado, tales como Amphibia, Close Enough, Gravity Falls, y entre otros. Pero si hay un show que es veterano en esto y de quien hablaremos hoy es sin duda de los Simpsons, pues sus casitas del horror han sido pioneras por cómo han combinado la sátira e historias de culto con su particular universo, y en vista de que hace relativamente poco sacaron la casita del horror 33, el cual ha despertado el interés de más de uno por su segmento inspirado en Death Note. Sentí oportuno realizar un pequeño repaso a estos especiales, viendo su época de oro, caída, y si este último capítulo es la tan ansiada salvación que esperábamos, así que bueno, me extendí demasiado, empecemos con esto que va para largo. Así que jóvenes, para ponernos en contexto con la situación debemos recordar una época donde los Simpsons estaban dando sus primeros pasos, y que para ponerse en onda con la chaviza, la Fox les encargó hacer un especial de Halloween. Y ok, eso fue todo. La historia de cómo se idearon estos capítulos no es la gran cosa, aunque afortunadamente es el caso contrario del capítulo que salió de todo esto, el cual sí está bastante bien. Así que ya yendo de lleno con el capítulo que comenzó todo, el primer especial de Día de Brujas de los Simpsons tendría el rol de introducir la fórmula de contar 3 historias antológicas en un solo capítulo. 3 historias que no tendrían ningún peso en el canon y parodiaban múltiples películas y obras literarias, así que acá podríamos tener sin ningún problema aliens, brujas, vampiros, y demás cosas sobrenaturales o que no encajarían en la serie. Pero ok, me salí mucho del tema. Volviendo con el primer especial, tenemos 3 historias. La primera toma elementos de muchas películas, pero en general utiliza a su favor el cliché de familia que se muda a una casa maldita, sale mal. La segunda historia toma elementos de una historia de la dimensión desconocida donde unos aliens invitan a la familia a experimentar de comidas y demás lujos, pero hay dudas si sus intenciones son puras o no. Y la última historia es una adaptación del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, que para quien no lo ubique, trata de un hombre en luto por la pérdida de su esposa, y cómo esta pérdida le atormentará hasta el fin de sus días. Y bueno, esta colección de 3 historias es realmente buena y realmente no le veo algún elemento particular que criticarles. Quizás lo único resaltable que podría decir es que a comparación de los siguientes especiales de Halloween, esta se siente mucho más descafeinada. Aunque siendo justos, estoy escribiendo esto justo después de maratonearme los especiales de calidad más dudosa, así que este más que ser un capítulo normal, este es el maldito Cáliz de Oro. Pero aún así, aunque no tenga la calidad de sus posteriores entregas, este tampoco se queda atrás. Como mencioné, la primera historia es mi favorita, pues no solamente usa bien el tropo de la casa maldita que quiere volver locos a sus huéspedes, sino que los Simpsons rompen el cliché y terminan por volver loca a la casa, sumado a que esta tiene momentos que me gustan mucho, como la parte donde a la familia les invade un espíritu asesino, se ve toda la malicia en esas caras. El segundo especial, el de los aliens, honestamente es mi menos favorito de los 3, no es que sea malo, pero siempre he sentido que al contrario de las otras 2 historias, esta tiene muy poco ambiente terrorífico. No sé, quizás tenga que ver que cuando vi el capítulo era muy incrédulo para desconfiar de los aliens, pero bueno, fuera de eso, me gusta su paleta de colores, o un que otro chiste como el del libro de cómo cocinar humanos, o esta toma con las cabezas servidas, y por último la historia del cuervo está bien, aunque hoy en día se pueda sentir como anticuado por la época en la que está escrita y no tener tanto humor. Igual es una historia bien armada que ya varios años después, entendiendo su real significado, he aprendido a valorarla más, además de que es una muy buena adaptación del poema original y mantiene muy bien su tono.
Y bueno, eso es todo lo relevante que tengo que decir de este capítulo. En general es excelente y le tengo bastante cariño, pues creo que es el capítulo que más veces he visto de toda la serie. Eso sin obviar el gran legado que nos dejó este capítulo al iniciar con esta bonita tradición anual que sigue estando a día de hoy. Y bueno, ya que lo menciono, los siguientes especiales no hicieron más que refinar la fórmula, agregaron un que otro elemento a los episodios como los nombres temáticos del staff, o inclusive el nombre de la casita del horror. Fue algo que se formalizó con el tiempo, aunque lamentablemente también se perdieron elementos como el marco narrativo, o el interludio entre cada segmentos en palabras más sencillas, o las lápidas chistosas que aunque me gustaban mucho pero pues ni modo. En todo caso, todo esto se puede decir que fue un intercambio favorable, pues pese a eso los posteriores capítulos de Día de Brujas no harían más que ir refinando la fórmula que habían establecido, pues la calidad de los episodios no hacía más que ir subiendo y subiendo conforme salían los especiales, y es que comente que el primer especial se me hizo un poco descafeinado en un aspecto de que está bueno pero sin que el humor e historias sean algo del otro mundo. El segundo creo que podría describirlo de más o menos la misma manera, pero a partir del 3 en adelante siento que la calidad de estos segmentos se disparó y acá comienza a salir joya tras joya, así que por qué no, seré breve y empezaré a comentar mis segmentos favoritos de esta época. El payaso sin piedad. Personalmente nunca me emocionó mucho el tropo del juguete asesino, que es de lo que trata este segmento básicamente, pero admito que acá me compraron por completo al basar la historia en Homero y el payaso. Sus interacciones son muy divertidas y creo que ganaron mucho al enfocar el segmento solo en esa comedia, Homero al cubo, otra magnífica parodia a la dimensión desconocida, y aunque ese 3D ya no sea la gran cosa actualmente, tiene su buen mérito por lo impactante que fue en la época, y bueno, fuera del apartado técnico, sigue siendo bastante original y adoro muchos de sus chistes. El Diablo y Homero Simpson. Este está fácilmente en mi top, pues la premisa de cómo Homero cambia su alma por una rosquilla es increíble, y además hay muchos chistes distribuidos por el capítulo, de los cuales todos y cada uno me sigue dando risa. Desde Burns y Bart reconociendo al diablo, las escenas en el infierno, todo lo que conlleva al abogado de la familia, la escena de los policías y etcétera, y además el cómo Marge salva a Homero es una muy linda escena. Eso sí, qué lástima que hayan tenido que recortar escenas que eran muy buenas. La historia de Drácula, igualmente me gusta mucho, siento que esta fue una de las primeras en lograr un excelente balance entre su comedia y horror, pues la ambientación del castillo es increíble, la mirada muerta de Bart inquieta bastante, los gritos de agonía de Burns pueden sacarte de onda y tienen un buen aporte en el horror del capítulo, mientras que chistes como las reacciones de Homero, la sombra jugando con el yoyo, o el ¡Está despedido! me siguen dando risa aún a día de hoy. Terror en la avenida siempre viva, excelente parodia a la saga de películas del Freddy Krueger, emplearon muy bien la trama de origen en Los Simpsons, dándole el rol de Krueger a Willy el escocés quien quiere vengar su muerte. Añado que es un impresionante detalle la meta referencia a que en el especial anterior Willy murió como 3 veces, y nada, solamente tengo que añadir que el segmento es interesante tanto por cómo se desenvuelve su historia, como en el humor que maneja. De hecho este chiste aún sigue siendo uno de mis favoritos por lo oscuro que es. ¡Sáquenlo de una vez! ¡Al jardín de niños no! Y terror a metro y medio, la premisa es muy original, un gremlin que va desarmando de a poco el autobús en el que va Bart con tal de provocar un accidente pero nadie le cree, y es que el concepto está muy bien llevado. Pues este sí creo que sí es el segmento con la mejor ambientación y uso del terror en la era clásica de la serie, pues la instrumentalización y dirección de las escenas te meten en sintonía con la historia, además de que este es un elemento que el resto de especiales normalmente pasan un poco por alto pese a darle un buen plus a este por su tensión e incertidumbre de lo que pasará luego. Y cielos, la toma con la cabeza de Ned me soqueó bastante en su momento, además de que chistes como cuando se madrean a Juan Topo están divertidos y no se sienten fuera de lugar. Y bueno, creo que ya comenté literalmente casi todos los segmentos de esta época, pero es que realmente todos son muy buenos, aunque quiero hacer un pequeño inciso, y es que dejé afuera a propósito a la quinta casita del horror por una simple razón. Este no es solo mi especial favorito de Halloween, sino que este es mi capítulo favorito de la serie en general. En simples palabras, rayos, este capítulo definitivamente es cinema.
Y es que simplemente este es genial y tiene todos mis segmentos favoritos de todas las casitas del horror. Empezando por mi favorito, el del Resplandor. Y es que aunque admito que no estoy tan familiarizado con las obras de terror que son parodiadas en estos especiales, creo que El Resplandor es la única excepción y es la película con la cual tengo más cercanía de estas. Y fue justamente por culpa de este segmento. Es increíble cómo rinde un gran homenaje al material original con varias referencias que conocía hasta antes de ver la película. Además le doy bastante mérito, pues esta logra condensar súper bien la historia de la película en un segmento de un par de minutos y no se siente para nada falto de tiempo, al contrario de segmentos más nuevos que sí se ven obligados a terminar de forma brusca. Mientras que asimismo deconstruye y satiriza fantásticamente la obra original en vez de solo besarle las patas como han hecho últimamente, pero bueno, me estoy adelantando mucho. Volviendo al tema, escenas como cuando dejaron al abuelo, o sin televisión ni cerveza Homero pierde la cabeza, o Homero rompiendo las puertas y fallando en cada intento son súper memorables y hacen que vuelva una y otra vez a este episodio. El segundo segmento, Castigo y Tiempo, se me hizo bastante creativo en su ejecución. El asunto de jugar con las consecuencias de los viajes en el tiempo y el efecto mariposa, sumado a Homero de protagonista, da como resultado todo un cóctel de escenas de Homero intentando arreglar su línea de tiempo haciendo exactamente todo lo que no debería hacer. Y es que admito que no fue hasta que empecé a escribir esta parte del guión que me estoy empezando a dar cuenta de lo versátil que es Homero en los especiales de Halloween. Casi todos los segmentos los protagoniza él, y pese a lo que puede parecer, eso es bueno realmente. Varias de las situaciones de este capítulo no se darían con el resto de la familia, incluso diría que ni siquiera con Bart, y se nota en lo absurdo que es cada futuro alternativo, que por cierto, bonito cameo de Peabody y Sherman. Y bueno, ya el último segmento, la cafetería de las pesadillas, siento que más que ser uno de esos segmentos que brilla más por su humor, brilla mucho más por su ambientación con toques de terror. Tampoco creo que sea la cúspide del terror ni nada del estilo, pero la verdad es que la trama de los maestros caníbales que cocinan estudiantes sí te puede llegar a inquietar por momentos, y aún más si llegaste a ver esto a una corta edad. Simplemente el ver cómo lentamente va bajando el número de estudiantes es algo tétrico. Y aún más el tramo final del episodio donde hay escenas como esta donde hay un niño aterrado que sabe el destino que le esperará con cometer el más mínimo error, y ese simple sonido del lápiz cayendo concluye toda la escena diciendo que ya no hay marcha atrás. Esas imágenes de los estudiantes que quedan encerrados en jaulas esperando a que les llegue la hora, esa mirada tan grotesca en los maestros. Y además ese final donde Milhouse, Bart y Lisa caen a la licuadora pese a no ser algo gráfico, sí es una buena escena y no me la esperaba para nada. Y perdonen que me desvíe del tema, pero todo esto siento que es posible gracias a un tema al que voy a volver pronto en el vídeo. Pasa que sencillamente, Los Simpsons no son una serie de terror, pero el terror sí es muy útil a la hora de contar todas estas historias. El terror aporta una capa de curiosidad e incertidumbre a lo que pueda pasar, y aún más al ser historias no canon, no sabes si en la siguiente toma mataran a alguien, o simplemente contaran un chiste. Te deja esperando al filo del asiento la siguiente toma para saber qué va a pasar, y junto a esto el terror ayuda a dar un muy buen balance a los chistes para que no desentonen, y le da una muy buena ambientación a estos capítulos. Y en lo que a mí respecta, este segmento lo entendió a la perfección, o bueno, por lo menos así es como lo veo yo. Y bueno, todo eso que mencioné fue lo que a mi parecer es la época de oro de las casitas del horror. Es que esta es una colección de capítulos buenísima y que en lo personal, varios de estos ocupan puestos muy altos en mi lista de capítulos favoritos de toda la serie, pero me desvié un poco del tema, y es que volviendo a lo importante, ¿a qué me refiero cuando dije que aquí acaba la época dorada de los especiales de Halloween? Pues miren, y es que es casi inevitable hablar a día de hoy de la serie amarilla sin tocar el tan quemado tema de la decadencia de la serie. Y es que todos tienen su punto de vista sobre en qué momento decayó la serie. Investigué un poco las distintas opiniones que hay del tema y pues hay un poco de todo. Algunos comentan que la serie empezó a caer lentamente desde la temporada 7 u 8. Otros pueden aceptar a las temporadas 10 a la 12 aun cuando aquí se empiezan a ver los primeros rastros de flanderización, y ya los más amables dicen que la serie murió en la temporada 15 junto a su doblaje latino. Sea el caso, yo tengo mi propia opinión del tema, pero si es curioso el asunto pues siempre he tenido la espina de que después de los especiales 5 y 6 siento que la calidad bajó un poco. Y es que para explicar esto más fácil me gusta dividir a las casitas del terror en épocas, y personalmente diría que aquí comienza la época de plata. Con esto no digo que sean
malos los capítulos de esta época. Para nada, y de hecho hay varios que son muy buenos y que hasta puedo decir que me gustan más que algunos de la susodicha época dorada, pero también como hay varios buenos, me atrevería a decir que de acá puedo sacar los primeros especiales que genuinamente puedo considerar como malos, o que como mínimo puedo decir que se me hacen algo más y a la par de esto me fijé en un detalle que igual quisiera comentar. Y es que miren esta foto, ¿ven algo raro aquí? ¿Y qué tal en esta otra foto? Pues sí, me refiero justo a esto de aquí. En teoría no hay nada de malo, salvo por el pequeño detalle de que el cielo es azul. ¿Cómo demonios voy a disfrutar mi especial de Halloween si el cielo es azul? Y no es solo en un capítulo, sino que también pasa aquí, y aquí igualmente, y es que ok, sé que parece un chiste malo o que estoy a punto de caer a la locura, pero es más profundo de lo que parece, y es que cuando descubrí que los capítulos se empezaron a ambientar de día fue cuando caí en cuenta que dejaron de ambientar los segmentos como si fuera un especial de Halloween, y es que se nota en varias ocasiones de que estos segmentos pasaron de ser especiales de Halloween con temática de terror, a simplemente una excusa para poder hacer cosas sobrenaturales que no afecten al canon de la serie, por mucho que estas no tengan nada que ver con la fecha de Halloween, y es que si hay algunos segmentos que están acorde a la temática, como una sátira a las películas de asesinos encarnando en cosas ridículas, una historia de un hombre lobo, una inteligencia artificial asesina, o una de zombies radioactivos, mientras que ya hay otras que ni tienen migajas de terror, tales como superhéroes, o Lisa creando una sociedad miniatura. Pero aún así debo de hacer énfasis en dos asuntos. Primero es que la queja aquí no es que sea necesariamente malo tener segmentos que no sigan tanto la línea del terror. Incluso habían algunos de la época clásica que no son los mejores exponentes, tales como la parodia a King Kong, pero aquí siento que aumentó un poco el número de parodias sin relación a la festividad de Halloween, que como dije, solo son cosas sobrenaturales sin terror real, y sabes, tampoco está mal, tipo el segmento del Flanders hombre lobo pese a estar acorde a la temática no es realmente de mi agrado salvo por unos chistes, pero el de los superhéroes sí está chido. Mi comentario aquí va más relacionado en que esto terminó siendo la semilla de uno de los mayores problemas de las futuras casitas que solo parodian cualquier película del momento. Así que bueno, dando un pequeño repaso a esta época, entre los segmentos que más destaco están El Hombre Omega, otra historia de un derivado de zombies, pero prefiero mucho más esta en términos de humor que la que hicieron anteriormente en la segunda casita, La Cosa y Yo, especial que no sé si me afecte la nostalgia al ser mi primer contacto con los Simpsons, pero en general considero que este está bastante infravalorado. El misterio de que albergaba el cobertizo me intrigaba mucho y me gustó mucho cómo usaron la dinámica del gemelo malvado. El segmento de Cena, pese a tener poca relación con Halloween como mencioné, este tiene muchos chistes que hicieron efecto en mí, aunque sinceramente la historia no aprovechó del todo su temática, pero bueno, y aunque estos entren en temporadas más avanzadas. El bisoño diabólico, simplemente me gustan los segmentos inspirados en los slashers de asesinos reencarnando en cosas estúpidas, como en esta ocasión una peluca, así que nada, este supo cómo captar mi atención. También destaco Casa de Bugs, la cual usa muy bien su concepto de una inteligencia artificial peligrosa que desea matar a Homero, Niños Magos, bonita parodia de Harry Potter, tiene algunos memes que adoro, y tiene una buena relación de hermanos entre Bart y Lisa, y por supuesto Envíen a los clones. Este es todo un clásico moderno que, como digo, pese a ser de una temporada relativamente reciente, este episodio es muy recordado y se entiende claramente el porqué, y es que todos son excelentes segmentos, pero lamentablemente está la otra cara de la moneda, pues debo mencionar que esta etapa cuenta con varios segmentos que sencillamente se me hacen indiferentes en el mejor de los casos, o sencillamente no me gustan, tales como Pacto Sustancioso, es la historia de cómo se creó el Halloween. Al contrario de su nombre, no siento que sea una historia tan sustanciosa, no creo que tenga muchos chistes que destaquen mucho, y la historia es extremadamente breve. La bandeja del Génesis, por lo que vi, este segmento tiene su origen en la dimensión desconocida, y aunque aplaudí varios segmentos provenientes de aquí, este personalmente siento que es de los más débiles, no lo sé, simplemente siento que la historia no daba para mucho, y además Lisa se siente muy apática y no ayuda a sobrellevar el segmento. Pulpos galácticos, la verdad es que nunca le vi nada en especial a este segmento. El hecho de que hayan intentado resolver el problema con un programa de chismes no le suma puntos honestamente, aunque admito que tiene un par de chistes buenos, pero en cuanto a historia, creo que paso. También el segmento de Sé lo que hicieron, o el de Ned Hombre Lobo en otras palabras. Este es raro porque tenía mucho potencial para funcionar con la temática de un hombre lobo,
pero recién la usan hasta el final. Fuera de eso solo se sienten como una historia sin mucho rumbo debido a que solo pasan cosas hasta que nos muestran el remate de que Ned sobrevivió al atropello como hombre lobo, y creo que el peor de todos es definitivamente el fantasma de papá. Este perfectamente se siente como un capítulo de la época más mala de los Simpsons, simplemente siento que no tiene chistes muy buenos, la trama del brócoli se me hace media mala, y tiene un final estúpidamente insatisfactorio. Características que comparte con la época más oscura de la serie. Pero para concluir, esta época no es para nada mala, según yo hay un buen número de segmentos que considero buenos. Pero sí es verdad que acá empiezan a ser un poco más volátiles con la calidad de los episodios y empieza una pequeña decadencia que terminaría afectando la calidad de los especiales, que hablando de cosas malas. Esto nos lleva a la época más oscura de estos especiales y hasta de la serie, y lamentablemente también la más larga. No saben lo tortuoso que fue realizar este video, y bueno, personalmente he considerado que esta etapa comienza a partir del especial número 14, a partir de aquí siento que la cantidad de segmentos buenos caen significativamente, y todos empiezan a cometer los mismos errores, y miren, para ahorrarme palabras, hagamos algo más simple, entre la casita del horror 14, hasta la 32, hay una cantidad de 54 segmentos, de los cuales puedo decir que solamente 4 son buenos, y quizás hay un que otro más que pueda considerar apenas salvables de ser aburridos. Pero bueno, esos segmentos que me gustaron son el de la gran calabaza de la casita 19, la verdad sí es un bonito homenaje a Charlie Brown, tanto en su animación, estilo de narrativa, y hasta satiriza algunos gags de Charlie Brown como el de los trombones, además golpean mucho a Milhouse, lo cual siempre es buen extra. Tranquilízate humanidad de la casita 20, donde unas hamburguesas provocan una crisis zombie. La verdad es que aunque está muy gastada la temática de los zombies en estas casitas, pero ¿qué les puedo decir? Por alguna razón son donde más les echan ganas y tienen unas tomas bastante tétricas, así que tienen mi aprobado. El segmento del exorcista de la casita 28, no tengo mucho que decir más que es una simpática parodia del exorcista que sorprendentemente era mucho mejor de lo que recordaba, o sea, chistes como el del sacerdote me agarraron muy de sorpresa, y el último es el segmento de juguetes grotescos de la casita 31, este genuinamente me sorprendió mucho pues no tendría por qué funcionar una historia basada en Toy Story, pero agarraron la escena donde los juguetes asustan a Sid y la llevaron al extremo, y terminó saliendo algo bastante bueno y que sí tiene sus toques tétricos, además de que el CGI está muy bien logrado. Y fuera de eso, es todo. Como dije, hay segmentos que siendo permisivos puedo contar, pero a los cuales no les dejo de encontrar peros. Por ejemplo, al inicio quería mencionar el capítulo donde Bart detiene el tiempo. Recordaba con cariño ese capítulo debido a esa escena chistosa que todos recuerdan, pero cuando lo volví a ver me reí. Pero el segmento lo siento algo regular dejando de fuera esos chistes. La referencia a Volver al Futuro también estuve a punto de mencionarla porque soy un fanboy de Volver al Futuro y de los episodios de Los Simpsons ambientados en los 70s, pero siendo justos no aprovechó nada bien su temática y muchas cosas ocurren porque sí. La parodia de Coleraine de verdad quería que me gustase, y de hecho iba muy bien encaminada, pero a medio camino termina echando todo por la borda y arruinan todo el segmento. En vez de que Lisa siga recreando algunas escenas de la película original, viene Homero a arruinar todo de forma forzada para terminar con un harem de March, y lo peor es que no es broma, y creo que literalmente eso es todo lo bueno que puedo decir de esta época de los Simpsons. El resto de la lista varía entre aburridos, mal escritos, o directamente abominaciones que me hacían cuestionar si valía la pena hacer este video. Y es que miren, al inicio iba con buenas expectativas de estos especiales a tal punto que mi idea original era hacer mejores segmentos modernos de la casita del horror, pero bueno, si el video no se llama de esa manera es porque la idea falló estrepitosamente, y pues estoy aquí diciendo todo lo contrario, y si básicamente todos los segmentos me aburrían, pero aún tenía fe, hasta que llegué a un segmento que era solamente de Homero comiendo gente, fue ahí cuando mi fe se fue por el retrete, y es que cielos ni sé por dónde empezar a compilar todos los errores que hay acá, pero creo que un buen punto de partida es recalcar, porque esta época tan oscura comienza aquí, pues creo que es resaltable el hecho de que justamente el
segmento 14 fue el que inició un cambio de producción en estos especiales. Y es que en todos los especiales anteriores dejaban a 3 escritores diferentes escribir cada segmento de la casita del horror. A partir de la casita 14 en adelante se empezó a poner a solo un escritor para que escriba los 3 segmentos. Pero justamente a partir de la casita 14 en adelante se empezó a poner a solo un escritor para que escriba los 3 segmentos, cosa que no le veo muchos pros honestamente. Esto limita la creatividad al venir todo de la misma mano, junto a que si nos toca la mala suerte de tener un mal escritor, termina manchando todo el capítulo en vez de solo un tercio. Y hablando de eso, si se nota muchas malas costumbres de la nueva era de los Simpsons, tales como un humor algo deficiente, entre chistes que no pegan, humor innecesariamente adulto, o violencia sin sentido, que hablando de eso, otro punto es la violencia. Este es otro de los problemas que han salido en las nuevas temporadas al imitar a Padre de Familia, pero se intensifica mucho más en las casitas. El remate de muchos chistes es solamente desmembrar a un personaje solo porque sí, o incluso hay segmentos enteros que se apoyan solo en impactarte con su violencia, tales como esta parodia de Feliz Día de tu Muerte. Quizás la primera o hasta segunda muerte te impresionan por lo repentinas que son, pero al poco rato se vuelven sumamente monótonas y predecibles, y te dejan con cara de, y el segmento pierde muy rápido su chiste. Tipo hay un segmento entero de Bob Patiño asesinando una y otra vez a Bart, y pasó de ser un suceso impresionante, a simplemente aburrido, que además, este segmento es bien infame porque aún recuerdo cómo fue promocionado con bombo y platillo por el morbo de la noticia. Algo impensable pasaría en la serie y todos deberían estar ahí para presenciarlo, pero la verdad es que solo fue tremenda troleada porque fue en un especial no canónico. Y bueno, ya dije que el segmento es muy malo, y hablando de morbo, hay muchos segmentos que sencillamente son repugnantes que solo se basan en ser grotescos. Ya antes mencioné uno donde Homero se vuelve gigante y devora humanos, y como dije, aquí es donde ya me di cuenta que estábamos tocando fondo, pero ya después de ver el resto de especiales puedo decir que es solamente la punta del iceberg. Pues otro de mal gusto que hay es la parodia de Spider-Man, que según tengo entendido que es una referencia poco agradable a unos muy desafortunados accidentes que ocurrieron en una obra de teatro, y el hecho de hacer la parodia el mismo año en el que ocurrió el accidente, no le suma puntos. Y si ya eso no fuese de muy mal gusto, el segmento se basa en su totalidad en humor de gases. Wow, qué grandes tomes, se les cayó el maldito libro de la comedia. Y por último tenía que hablar de esto tarde o temprano y era inevitable, así que bueno, oculten a sus niños y mascotas porque toca hablar del infame segmento de Homero. El segmento, para quien no sepa, envidio tu inocencia, es solamente Homero cocinando partes de su propio cuerpo pues descubrió que tiene un sabor único, y ya, eso es todo el segmento y es tan desagradable como suena. De hecho no es por exagerar pero me mareé un poco escribiendo esta parte del guión, y es que directamente estos dos segmentos que acabo de mencionar, creo que son sin problemas los segmentos que más detesto. Y chance y hasta los puedo dejar al mismo nivel que el capítulo de Lady Gaga en cuanto a ser de los puntos más bajos de la serie en mi opinión, y cielos lo peor es que aún me quedan más cosas negativas que decir, así que para ser breve, aún así quiero mencionar cómo abandonaron casi en su totalidad la temática del terror, pues sí entiendo que se volvió un poco más común desde la época anterior, pero estas casitas del terror se lo llevaron al límite haciendo que la balanza pasó de ser mitad y mitad, a entrar a números mucho más desproporcionados, y habiendo muchas más historias que solo parodian la película del momento, haciendo que estos capítulos cada vez pasaban más de sentirse como un verdadero especial de Halloween, a solamente sea los Simpsons con elementos sobrenaturales. Y hay casos donde ni siquiera tienen cosas fuera de lo común, o sea hay un segmento que es literalmente una obra de teatro y perfectamente pudo ser un capítulo normal. Y bueno, ya que hablamos de películas, últimamente le agarraron el gusto de besarle las patas a las películas que parodian en vez de satirizarlas y homenajearlas correctamente como hacían antes. Creo que el mejor ejemplo que se me viene a la mente es el segmento de Avatar de James Cameron, además de que también puedo mencionar al tiempo como un factor que entra aquí en juego, y es que ciertamente, hacer historias que encajen perfectamente en un formato de 7 minutos es algo muy complejo. Hay historias que lo han hecho de maravilla, otros quizás se sienten tantito más apresuradas, pero luego están los segmentos modernos, los cuales definitivamente no saben manejar el tiempo de su historia, sea que en cierto momento de su historia
historias se apresuran bastante, o que dan finales que desentonan bastante, y etcétera. Por ejemplo, ya mencioné antes a la parodia de Coleraine que iba muy bien hasta que lo echaron a perder todo con su final, pero hay otros como el de Stranger Things que lo hace hasta peor, pues en el final te introducen tanta información basura de golpe, que termina dando un final nada acorde a lo desarrollado en el episodio, y bueno, también si fuera poco el segmento tiene demasiado tiempo muerto con esperas de varios segundos solo para hacer referencias innecesarias a la serie o a los 80s. Y por último debo comentar que demasiados segmentos intentan meter un mensaje político o una crítica social, que bueno, aunque no son temas que me encanten, tampoco debo cegarme y decir que está mal. La serie lo hizo un par de veces como en la tercera casita, pero es que acá lo hacen de manera algo peculiar, pues aun si estás de acuerdo con lo propuesto, esto se siente más como un regaño al espectador más que como un verdadero mensaje, y aún más si consideramos que suceden varios segmentos y algunos hasta dañan el final del capítulo con tal de meter este regaño con calzador, tales como el capítulo de Stranger Things donde mandaron a la basura toda la trama para meter una crítica a la sociedad estadounidense, un segmento de dulce o truco que iba bien encaminado hasta que te chantaron de manera súper forzada una enseñanza sobre los 7 pecados capitales, la parodia a Jurassic Park que solamente termina siendo un regaño de escuchar a los abuelos. Hay otro que es todo un segmento sobre la dependencia a los celulares, y un largo etcétera, y ok, eso fue prácticamente lo más importante que tenía que decir sobre esta época. Época que es por lejos la más oscura de la serie y aunque los especiales de Halloween no terminaron por arruinarse hasta tiempo después, estos cuando cayeron de la forma más fea posible. Aunque bueno, aún queda un episodio del que hablar. Este capítulo merecía su propio espacio dentro de este video, y es que la casita del horror 33 fue una bastante anticipada. Podría decir que la razón es porque últimamente la serie estaba entregando capítulos de calidad un tanto superior a la usual, pero les mentiría si dijera eso. Todos sabemos que la razón fue tan sencilla como decir que fue por la parodia a Death Note, y aunque las primeras reacciones del capítulo fueron de desconfianza e incredulidad, pero ya cuando se revelaron las primeras capturas y clips, como que a la gente le empezó a agradar más la idea. Y así llegamos a la última casita del horror estrenada hasta el momento, y la cual llegue muchos meses tarde para hablar de ella, pero ignoremos ese detalle. Yendo al punto, esta casita del horror es buena, sorprendentemente buena. Así que yendo en orden, el primer segmento trata de otra posesión demoníaca. Sí, es un tema bastante quemado en estos especiales, solamente que este se centra más en March y Maggie, siendo la primera la poseída, y la segunda quien está atrapada indefensa junto a su madre poseída. Este segmento admito que cumplió bastante bien, y ya de inicio provocó una buena primera impresión del capítulo, y es que pese a que como dije la idea esté medio gastada, este creo que es por lejos, el que mejor ha usado este tropo, y me atrevería a decir que en parte esto se debe a que es el capítulo que mejor te mete en su ambientación gracias a cómo está contado. Creo que ver todo el segmento desde la perspectiva de Maggie le da mucho más peso, algo así como en los primeros cortos de la serie, y pues gracias a eso la March poseída sí llega a inquietar un poco, y aún más gracias a su música y apartado sonoro. Este es un apartado que como mencioné, tienen algo ignorado en el resto de segmentos, y acá sí lo usaron bastante bien con ruidos y música que te dejan más nervioso de lo normal. Y además debo decir que la relación madre e hija de ambas es bastante tierna. Y bueno, ya pasando con el segundo segmento, el tan hypeado segmento parodia a Death Note, y debo de decir que está muy bien igual. No mentiré que cuando se anunció esta cosa había entrado totalmente en mi modo hater con que eso ya se había hecho en los cómics, que los Simpsons solo parodian cosas mainstreams para quedar bien con la chaviza, y un montón de fricadas más. Pero ya cuando lo vi, estuvo bastante bien. Primero empiezo por lo que más llama a la vista, y es que los rediseños que hicieron aquí se ven increíbles y son muy expresivos. No son para nada edits baratos si X serie fuera un anime, sino que genuinamente todos aquí se ven increíbles. Personalmente destaco a Lisa, que creo que la tenía bastante complicada entre su peinado todo raro y su forma tan fea de vestir, pero se tomaron sus libertades creativas como darle un peinado que en cierta manera tiene la esencia del diseño clásico, pero que también es algo posible dentro de un anime, o una pequeña chaqueta que disimula lo raro
lo que se ve el vestido en su parte alta, y de paso le queda bastante cool. Eso sí, lamentablemente no tuvimos al Homero Dura. Y además no solo vive de diseños, la animación en estos segmentos está bastante bien realizada. Tengo entendido que llamaron a una empresa de animación que ha colaborado en animes como One Punch Man, y pues hizo un excelente trabajo. Todo aquí es bastante fluido y ayuda a que las muertes se vean mejor, salvo esta escena, la neta sí se ve muy pobre, pero fuera de eso, la animación es bastante sobresaliente para lo que es la serie, así que perfecto. Y bueno, la historia cumple muy bien con el asunto de la libreta. Quizás no sea tan original como lo que hicieron en el cómic, donde aprovechan el asunto de la libreta con algo mucho más mundano como la serie, pero esto estuvo bastante bien. Me gustan cosas como que aprovechen lo neurótica que anda Lisa últimamente para darle la libreta a ella, y la historia usa de buena manera las muertes de la libreta. No es que sean la gran cosa tampoco, pero tienen su buen impacto. No se exceden en la violencia, y tienen un pequeño toque de humor que sí me sacan una sonrisa, aunque hablando de eso, lamentablemente sí debo de comentar que solamente tengo dos problemas con este segmento. El primero es que, como mencioné, aunque el humor no sea el fuerte de esta historia, sí siento que hubieron chistes buenos, y otros bastante malos que quizás con un poco más de tiempo en el horno hubieran refinado un poco este apartado, pero bueno, el otro error ya lo siento más grave y es lo que ya mencioné con anterioridad, de que últimamente han tenido bastantes problemas con los cierres de los segmentos, y pues la verdad es que el final de este sí está bien imbécil. Empiezan a recrear el arco de L que sale en el anime. Bart se autodoxea por su foto de perfil, demostrando que es definitivamente el hombre más listo sobre la Tierra, y luego Lisa se vuelve un Shinigami tras asesinar al suyo, y ahí acaba. Sí, definitivamente siento que este es un mal final a mi pensar, y sufre del error que comentaba antes de apresurar todo y dar un final poco satisfactorio. Personalmente no hubiera introducido la trama de L y me las hubiera ingeniado para que acabase de otra forma, pero bueno, por lo menos me atrevo a decir que de los segmentos que sufren ese error, este es de los que menos les afecta y de por lejos el que sale mejor parado, así que aún pese a esos errores creo que es bastante sólido. Y el último segmento igual fue una grata sorpresa, es tanto un raro pero bonito homenaje a la serie, como también una crítica bien hecha a la explotación de franquicias tipo Disney, énfasis en bien hecha. O sea, tiene hasta la estatua del parque de Disney, y es que el capítulo en resumidas cuentas trata de que los Simpsons son solo ficción, y los protagonistas del segmento son solo autómatas de un parque de diversiones tipo Disneylandia donde asisten humanos, pero los autómatas de este parque tomaron conciencia y hacen lo posible por escapar del parque. De partida, el planteamiento que pone el capítulo es muy bueno, y bastante original de hecho, y aunque no soy muy de meterme en estos temas que rayan en lo político, también le doy mérito al segmento por dar un margen para criticar un poco a todo este imperio de franquicias que posee Disney, y hasta de hecho me sorprendió un poco el que hayan aprobado esto, pero bueno, ya saben lo que dicen, desearle mal a Disney es moralmente correcto. Fuera de eso, también es agradable ver cómo el capítulo está lleno de referencias y guiños a la larga historia de los Simpsons. Literalmente el capítulo comienza con una recreación tal cual del capítulo del mono Riel con un pequeño filtro retro incluido. Junto a que veas donde veas encontrarás un montón de escenas icónicas de la serie, desde Homero ocultándose en el arbusto, la muerte de la esposa de Ned, anciano le grita a una nube, la tierra de chocolate, Hank Scorpio, estúpido y sensual Flanders, Homero cuando trabajo desde casa, la broma de Bart con los megáfonos, la estatua del ángel, y un larguísimo etcétera. Además tiene puntos extras por no solo ser referencias puestas porque sí, sino que funcionan bastante bien bajo la premisa de que es un parque temático de los Simpsons y todos son atracciones, y hay un puñado de esas que están hechas con el objetivo de hacer un que otro chiste meta referencial, así que igual está bien. Y no tengo mucho más que decir, solamente que no creí que tuvieran el permiso para poner referencias a las series que aparecen en el final, y bueno, este segmento es increíble, para concluir una casita del horror igual de increíble. Y creo que ya quedó claro por cómo me expresé antes, pero la verdad es que no le tenía particular fe a este segmento, pero afortunadamente este batió con creces mis expectativas, y me alegra porque literalmente pasé de querer arrancarme los ojos con una cuchara con los anteriores episodios, a encontrar un episodio genuinamente brillante, que llámenme exagerado, pero creo que perfectamente podría colocar a este episodio en mi top 7 de las mejores casitas del horror de toda la serie, y no sé si esto sea un precedente a una futura resurrección de las casitas del horror o hasta de la serie en general.
y aunque quizás me tachen de ingenuo, sería genial, estos especiales me llevan acompañando muchos años, pero a la par estos llevan hundidos en este pozo de mediocridad prácticamente desde que tengo memoria, viendo cómo con el pasar de los años esta bonita tradición se deformaba más y más, pero esta casita del horror sinceramente me dio un muy bonito rayo de esperanza, y de que con el suficiente empeño se puede volver a no necesariamente la misma calidad de los clásicos, pero sí como mínimo volver a sintonizarlos para pasar un rato agradable, así que bueno, supongo que toca esperar hasta el siguiente año para ver si el siguiente especial está a la altura y se cumple todo lo que dije, o volvemos a caer, solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, ya fue demasiada fiebre amarilla por hoy, el guión me está durando demasiado, y no sé cuánto tarde en editar todo esto, así que bueno, toca despedirse, eso, y que disculpen lo tardado que fue este video. O sea, literalmente tenía escrito aquí en el guión un mensaje de Navidad y Año Nuevo, pero ni siquiera alcance a sacarlo en 2022, así que bueno, ojalá el 2023 sea mucho mejor que el penoso año anterior. Y a este punto creo que dejaré de disculparme, porque mientras más me disculpo más tardo con el siguiente video, pero aún así, para no hacerla tan larga, explique algunos motivos de mi ausencia en la pestaña de comunidad del primer canal, que esa es otra, ya tengo la pestaña de comunidad en ambos canales. Les recomiendo echarle un ojo de vez en cuando para ver qué sucede conmigo, y bueno, ya fue demasiada charla, ahora sin ya nada más que decir. Si el video les gustó, les invito a darle like. Suscríbanse si es de su agrado el canal, y ahí están mis redes, y me despido, yo soy Lincoln, del canal de Blex, chao.